mescalina y hongo cornezuelo. El éxtasis es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y empatógenas de sabor amargo. Suele relacionarse y confundirse con el MDMA y otras feniletilaminas de anillo sustituido. El MDMA, 3,4-metilendioximetanfetamina, componentes del éxtasis, se particulariza por sus efectos empatógenos, relativos a una sensación subjetiva de apertura emocional e identificación afectiva con el otro. Estas propiedades distintivas estarían mediadas por un incremento en los niveles del neurotransmisor serotonina en las sinapsis neuronales y otros neurotransmisores, principalmente la noradrenalina y, en menor medida, la dopamina. La actividad de la serotonina se ha relacionado funcionalmente con los estados de ánimo y el humor. Drogas. Estructura del éxtasis. 3 defectos. El mecanismo de acción se atribuye al rol del MDMA como agonista directo de los receptores neuronales presinápticos de serotonina. De esta manera, el MDMA induce la liberación de estos neurotransmisores desde las vesículas en las terminales presinápticas de las neuronas, hacia el espacio sináptico, propagando la señal por toda la red neuronal. Estos cambios neuroquímicos se manifiestan fisiológicamente produciendo templanza emocional y apertura afectiva, comunicación desinhibida, empatía, entactogénesis. Además, el MDMA preserva también los efectos estimulantes típicos de la anfetamina, que refuerzan los ya descritos, produciendo sensación de gran energía física, con aumento de la actividad motora, hiperactividad, bienestar general y euforia. El subidón se manifiesta en forma de oleadas con sensaciones de euforia, alegría, felicidad, empatía increscendo y de una sensación de ligereza mental y física. El MDMA puro suele tener una bajada muy tranquila y facilidad para dormir. Sin embargo, una sola dosis demasiado alta o una repetición de varias dosis en espacio de tiempo demasiado corto, por ejemplo, la típica pauta de consumo de cada fin de semana, son las que van acompañadas de estados depresivos, debido a que la liberación de serotonina inducida pudo haber vaciado temporalmente las vesículas que alojan los neurotransmisores de reserva. En ese caso, se produciría una caída brusca en los niveles extracelulares de serotonina, que tardaría varios días en recomponerse. Para evitar estas consecuencias es frecuente la administración de un antidepresivo inhibidor de la recaptación de la serotonina, IRS, sobre todo la fluoxetina, unas 6 horas después de la ingesta de MDMA. Evidencia científica preliminar, en ratas, asocia esta práctica con una acción neuroprotectora, profiláctica contra la posible toxicidad del MDMA. 4. Esto es particularmente predicado por algunas agrupaciones civiles dedicadas a promover políticas de reducción de daños. Su utilidad para facilitar la introspección con un temor reducido ha sido comprobada en algunos contextos terapéuticos, realizándose en España el primer estudio para las aplicaciones terapéuticas de esta droga, con mujeres que sufrían trastorno de estrés postraumático por abuso sexual, en la Universidad Autónoma de Madrid por el psicólogo José Carlos Bouso. Dicho estudio, se llevó a cabo con buenos resultados en sus primeras fases con dosis de hasta 50 miligramos, pero fue detenido por cuestiones políticas, sin que haya sido aún concluido. Al mismo tiempo se desarrolló otro estudio en Israel para víctimas de actos terroristas que sufrían trastorno de estrés postraumático. En el 2004, la DEA, Drug Enforcement Agency, otorgó las primeras licencias para adquirir esta droga legalmente. Los representantes de la clase médica que participan en estos ensayos se han manifestado en favor de modificar el estatus legal del MDMA, proponiendo que sea retirado de la lista y incluido en la lista 3 de psicotrópicos. Estos ensayos fueron llevados a cabo en primates, en los que se demostró el deterioro cerebral ocasionado por tomas sucesivas de MDMA. Años más tarde, se demostró que la sustancia empleada en estos experimentos no fue MDMA sino de metanfetamina, por lo que los resultados obtenidos no pueden considerarse correctos. 5. Por otro lado, está la barrera hematoencefálica. Es una membrana porosa que separa entre los vasos sanguíneos y el encéfalo. Aunque muchos tóxicos encuentran infranqueable la barrera, el MDMA, al igual que otros como la nicotina o el alcohol, sí pueden atravesarla, lo que motiva su efecto inmediato sobre sus receptores en el sistema nervioso.
Esto es posible tanto por ser moléculas muy pequeñas, micromoléculas, como por ser lipófilas. En este sentido, los experimentos de Brian Yamamoto 6 realizados en ratas, demostraban que el MDMA dañaba en cierta medida la barrera hematoencefálica del cerebro de dichos animales, y, aunque no existen experimentos al respecto en humanos, podría tener dicho efecto también. Dicha neurotoxicidad ocurriría como consecuencia de un consumo total de la serotonina en las sinapsis neuronales, produciéndose entonces la recogida de dopamina. El enzima monoamina oxidasa, MAO, interacciona con la dopamina, liberando así compuestos dañinos para el cerebro. 7. Esta forma de neurotoxicidad, si bien puede ser atenuada mediante la toma de diversos fármacos. 8. Otra posibilidad es que, dada la falta de normalización en su venta, es posible que una unidad vendida de MDMA contenga además otro tipo de sustancia, o incluso que no se trate de MDMA en absoluto, pudiendo resultar, por tanto, sus efectos absolutamente distintos a los esperados. Sobredosis, éxtasis. Los alucinógenos, o drogas psicodélicas, afectan a la percepción visual, sonora, táctil, olfativa, etc. de la persona. Algunas de las drogas más fuertes pueden tener poderosos efectos en el modo de pensar de la persona y en la autoconciencia. Drogas mescalina. Unos pocos alucinógenos proceden de fuentes naturales, tales como la mescalina del cactus peyote y la psilocibina, en los hongos mágicos. Otros, como el LSD, MDA, metilendioxianfetamina, y el éxtasis, metilendioximetanfetamina o MDMA, son sintéticos o semisintéticos. Por ejemplo, el LSD deriva de un hongo que crece en los granos de centeno, pero se transforman por vía química. El LSD del peyote suele crecer en México, aunque algunos indios ya lo usaban, para hablar con sus espíritus. Tardan en crecer hasta el punto de floración de 13 a 15 años, en la montaña, en cultivo unos 7 o 8 años. Algunos de los alucinógenos naturales, ejemplo, hongos alucinógenos, suelen venderse en su forma natural, pero cuando están refinados, ejemplo, la mescalina, pueden suministrarse como líquidos, pastillas o cápsulas. Análogamente, los alucinógenos sintéticos o semisintéticos se producen en forma de pastillas, cápsulas o líquidos, por goteo sobre papel secante, terrones de azúcar u hojas de gelatina. Éxtasis. Los efectos de los alucinógenos varían de acuerdo con su potencia. Por ejemplo, la psilocibina es un alucinógeno relativamente suave y sus efectos suelen ser la relajación, una sensación de bienestar y una ligera distorsión visual de los colores y de la distancia. En contraste, el LSD es mucho más potente y sus efectos pueden incluir vívidas alucinaciones visuales y auditivas, combinadas con distorsión del tiempo, de las distancias y de la integridad personal. Los consumidores son incapaces de controlar sus procesos mentales, y cualquier experiencia desagradable puede conducir a un miedo intenso, ansiedad e incluso psicosis. El LSD, conocido en el ámbito de los consumidores como ácido, blotter, gota, Lucy, tableta, viaje. Otros nombres con los que se la conoce derivan del aspecto de la pastilla o del dibujo que lleva impreso. El LSD, dietilamida del ácido lisérgico, es un potente alucinógeno. Se trata de una droga semisintética, un derivado del ácido lisérgico que se encuentra en el hongo cornezuelo, un hongo que crece en el centeno y en otras gramíneas. En su forma pura es un polvo cristalino, blanco, inodoro, soluble en agua. Se fabrica en laboratorios ilegales, principalmente en Europa y en Norteamérica. Peyote, hongo cornezuelo. Los efectos del LSD son impredecibles, y al igual que con cualquier otra droga, dependen de la cantidad que se tome, de la personalidad del consumidor, de su estado de ánimo y sus expectativas, experiencias. El consumidor experimenta los primeros efectos de la droga 30 a 90 minutos después de tomarla. Los efectos alucinógenos alcanzan una meseta después de 1 a 2 horas, con reiterados picos de intensidad. Adicciones. El LSD provoca cambios dramáticos en la percepción, pensamientos y estado de ánimo. Estos pueden incluir pseudoalucinaciones. Percepción distorsionada del tiempo, los minutos parecen horas.
percepción distorsionada de la distancia, perspectiva y color. Los pequeños objetos pueden parecer enormes y los grandes pueden parecer pequeños. Un objeto cercano puede parecer muy distante y viceversa. Un cambio en la relación entre el consumidor y sus alrededores, p. Ejemplo, un sentimiento de ser uno con el universo o un sentimiento de terror y soledad. Aparente fusión de los sentidos, los sonidos se ven, los colores se oyen y los olores se sienten. Pérdida de control sobre los pensamientos insignificantes adquieren una importancia desproporcionada. Experiencias de carácter místico o religioso, la validez de dichas experiencias es cuestionable. Éxtasis. El éxtasis, MDMA, es una droga sintética con propiedades alucinógenas y del tipo anfetamina. Su estructura química es similar a la de otras dos drogas sintéticas, el MDA y la metanfetamina. No tiene usos médicos, y ha sido utilizada como droga solo desde mediados de la década de los años 80. Actualmente, miles de personas consumen el éxtasis de forma regular. Está asociada con la afición por el baile, y por ello suele percibirse como una droga de fiestas o de fin de semana, a diferencia de la heroína o las anfetaminas, que tienden a tomarse de forma más regular. Esta percepción fomenta la falsa idea de que el consumo de éxtasis no implica riesgos. Esto no es cierto, pues se desconocen, en gran medida, los efectos a largo plazo. Alucinación. El éxtasis suele venderse en forma de pastilla o cápsula coloreada que se toma por vía oral. Estimula el cerebro y provoca alucinaciones. El éxtasis afecta los niveles cerebrales de serotonina, un neurotransmisor que está implicado en la regulación del estado de ánimo, sueño, conducta sexual, temperatura y apetito. El éxtasis aumenta los niveles cerebrales de serotonina, provocando un cambio de humor, depresión de la libido y del apetito, estimulación mental y aumento de la temperatura corporal. El éxtasis induce un sentimiento generalizado de euforia, junto con ráfagas de energía ilimitada, entremezcladas con momentos de calma y relajación. Estos efectos comienzan entre 20-40 minutos después de tomar una pastilla y desaparecen al cabo de aproximadamente 3-4 horas. El pico se produce entre 60 y 90 minutos después de tomar la droga. Metanfetaminas. Los signos del consumo incluyen pupilas dilatadas, náuseas, sudoración, pérdida del apetito y tensión de los músculos de la mandíbula, de los brazos y de las piernas. Muchos de los efectos secundarios derivados del consumo del éxtasis son similares a los causados por las anfetaminas y la cocaína, tales como aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, náuseas, visión borrosa, desfallecimiento, escalofríos y sudores.